¿Te imaginas conducir por carreteras donde un solo paso en falso podría ser fatal? Desde los profundos barrancos de la carretera Kabul-Jalalabad en Afganistán hasta los caminos nevados y brumosos del paso de Sohila, cada curva es una prueba de valentía. Majestuosas montañas, cascadas y túneles oscuros no solo ponen a prueba tus habilidades, sino que también te enseñan paciencia, precaución y coraje. Cada curva, cada tramo traicionero de la carretera acelera tu corazón y te hace sudar, pero al mismo tiempo revela paisajes naturales impresionantes que rara vez se encuentran en otros lugares. Este es un viaje donde el peligro y la belleza se entrelazan, donde cada momento es memorable. Carretera Kabul-Jalalabad, Afganistán. Carretera Kabul-Jalalabad, Afganistán. Carretera peligrosa, serpenteante entre montañas, riesgo extremo para conductores, curvas estrechas y vertiginosas entre acantilados, vehículos desafiando precipicios profundos. Camino serpenteante desciende dramáticamente, bordeando riscos y riscos peligrosos. Vista aérea muestra giros cerrados, caída mortal acecha conductores imprudentes. Autos diminutos ante vasto abismo, carretera Kabul-Jalalabad impone respeto. Los peligrosos giros en la carretera Kabul-Jalalabad en Afganistán han provocado que no pocos vehículos caigan al abismo. Desde la vista aérea, un túnel atraviesa el acantilado decorado con colores de la bandera antigua de Afganistán, mientras un río turbio acompaña la serpenteante carretera. Dos automóviles se cruzan frente al túnel. Uno gris sale mientras un sedán rojo entra, y las paredes de piedra muestran inscripciones locales y grafiti vibrante. La carretera sigue bordeando el precipicio, con el río a la derecha y montañas brumosas al fondo, mientras los autos rojo y gris mantienen distancia prudente entre sí. Camiones coloridos avanzan por curvas peligrosas, cargados hasta el techo. Desafiando acantilados y estrechos caminos, los vehículos avanzan respetando límites estrictos de velocidad, serpenteando sobre profundos valles. Carretera serpenteante junto a río caudaloso, valles profundos y acantilados vertiginosos desafiando cada viaje. Al avanzar en el túnel oscuro, la luz limitada y reflejos cegadores hacen peligrosa la conducción. Nuevas carreteras emergen lentamente en el árido terreno, maquinaria pesada trabajando entre colinas y polvo. Atasco nocturno en camino peligroso, vehículos detenidos, bordeando abismos. Cada movimiento desafía la vida. Frente a la estación de descanso, un imponente camión saluda, vigilantes atentos y aromas de comida caliente, cerrando la experiencia con calidez y seguridad. Paso de Sohila, India. El Paso de Sohila es una carretera vertiginosa y traicionera,
con pendientes escarpadas y curvas pronunciadas que serpentean entre imponentes montañas nevadas. A un lado se abre un abismo profundo que parece no tener fin, mientras que al otro se levantan picos rocosos desde los cuales pueden desprenderse piedras en cualquier momento, haciendo que cada tramo sea una prueba extrema de coraje y habilidad. Entre la nieve implacable y la bruma que limita la visión, los vehículos avanzan con extrema precaución por el paso de Sohila, mientras las máquinas quitanieve trabajan sin cesar, transformando cada instante en una danza peligrosa entre belleza y riesgo, donde cada curva y cada tramo pone a prueba el coraje de los viajeros. Las enormes palas quitanieve luchan sin descanso contra montañas de nieve compacta, trabajando al máximo de su potencia, mientras los conductores enfrentan frío extremo y terreno traicionero. Después de que las máquinas quitanieve despejan la ruta, enormes muros de nieve se elevan a ambos lados, recordando la fuerza implacable de la naturaleza. El camino húmedo y resbaladizo obliga a los vehículos a avanzar con cautela, pegados uno al otro, donde cada maniobra exige manos firmes y coraje. Las cumbres cubiertas de nieve se extienden interminables, mostrando la majestad y la amenaza constante del paisaje. En la estación seca, el polvo cubre las cumbres y las carreteras estrechas obligan a los camiones a avanzar en fila, cediéndose paso cuidadosamente. Cada descenso por el acantilado, cada maniobra en la ruta angosta, es un instante donde el peligro acecha y la más mínima distracción puede ser fatal. Después de largos tramos peligrosos, los conductores se detienen en este refugio improvisado al pie de la montaña. Camiones y motos forman filas mientras los viajeros comen rápido un tazón de fideos antes de retomar la ruta. Los pequeños puestos, simples pero esenciales, ofrecen descanso y alivio, convirtiendo este rincón inhóspito en un punto fascinante para quienes buscan aventura y la esencia del paso de Sohila. Carretera del Desfiladero de Taroko, Taiwán. La carretera del Desfiladero de Taroko, en Taiwán, es una ruta extrema donde terremotos, derrumbes y avalanchas de rocas ocurren constantemente. No existe una cifra exacta, pero en la carretera del Desfiladero de Taroko se han registrado decenas de accidentes graves por terremotos, desprendimientos y deslizamientos durante las últimas décadas. Cada año ocurren múltiples caídas de rocas, algunas bloqueando carreteras, atrapando vehículos e incluso causando víctimas mortales entre turistas y conductores. En medio del polvo y las rocas cayendo, los equipos de rescate avanzan sin dudar. Tras el caos del derrumbe, el desfiladero queda devastado. Caminos cubiertos de polvo, rocas esparcidas y silencio entre las montañas heridas. Pero antes de eso, el desfiladero de Taroko en Taiwán ya había cautivado a innumerables personas con su belleza. Entre montañas gigantes, una persona camina hacia el túnel, pareciendo diminuta ante la roca inmensa. Desde el templo, el agua cae como hilos blancos entre vegetación exuberante y rocas antiguas. En medio del desfiladero, los muros verticales abrazan el camino con una grandeza sobrecogedora. Desde la cueva oscura, los turistas observan la luz entrando sobre el cañón profundo. El río serpentea abajo, brillante y silencioso, entre paredes de piedra altas y sombrías. El puente rojo cruza la selva montañosa, destacando como una puerta hacia Taroko. Cruzar el puente rojo simboliza el final del viaje,
Curvas estrechas, túneles oscuros y montañas imponentes quedan atrás. Guoliang Tunnel Road, China. Guoliang Tunnel Road, en la provincia de Henan, China, atraviesa los acantilados de las montañas Taihang. Tiene unos 2 kilómetros de longitud, 5 metros de altura y 4 metros de ancho, ofreciendo una ruta extrema y espectacular entre paredes rocosas. Dentro del túnel, la luz entra por ventanas talladas en la roca, iluminando suavemente el camino. Cuanto más nos adentramos en el túnel, más escasa se vuelve la luz. Solo los faros del vehículo rompen la oscuridad, revelando una cascada que cae con fuerza hacia un abismo invisible. El sonido de las gotas golpeando el suelo resuena entre las paredes de roca. Pero antes de llegar aquí, las carreteras serpenteantes del exterior ya nos advierten sobre el difícil desafío que la naturaleza ha creado. A lo largo del camino, es común encontrar grupos de turistas caminando con calma, admirando la grandeza de la montaña. Aunque la ruta es estrecha y resbaladiza, el paisaje majestuoso que se abre a un lado hace imposible renunciar a esta aventura. En las paredes de roca, cámaras y cables vigilan silenciosamente cada tramo, atentos a cualquier peligro. Las grietas profundas y los abismos junto al camino recuerdan que esta belleza imponente también es un desafío constante frente a la fuerza de la montaña. La figura suspendida con martillo y cincel simboliza la perseverancia de los aldeanos que tallaron Guoliang Tunnel Road a mano sacrificio y la lucha humana contra la montaña para abrir un camino hacia el mundo exterior. North Yungas Road, Bolivia. North Yungas Road, en Bolivia, conecta La Paz con los Yungas. Desciende desde unos 4.600 metros y es peligrosa por sus precipicios, niebla, lluvia, barro y deslizamientos. En este documental en 4K, al avanzar por este camino estrecho, las cascadas caen con fuerza, recordando accidentes, vuelcos y arrepentimientos imborrables. Se dice que en caminos como este han ocurrido numerosos accidentes, muchos de ellos causados por la lluvia, la falta de visibilidad, el terreno inestable y la dificultad de maniobrar en espacios tan reducidos. Algunos vehículos han perdido el control, dejando atrás historias llenas de miedo, tristeza y arrepentimiento. Entonces la vida humana deja una imagen imposible de olvidar. Vehículos destrozados, retorcidos y marcados por la tragedia. Gran parte del tráfico utiliza una carretera más moderna y segura, mientras que la antigua North Yungas Road se ha convertido en un famoso destino de turismo de aventura, especialmente para recorridos en bicicleta de montaña. El agua corre entre las rocas mientras los ciclistas descienden por la selva, rodeados de cascadas, niebla y pura adrenalina. La niebla cubre el camino y reduce la visibilidad. El terreno, lleno de piedras y barro, recuerda que este lugar exige respeto, calma y máxima precaución. Cada vehículo que se atreve a cruzar este camino parece contener la respiración. A un lado se abre un abismo silencioso. Al otro, una muralla de roca inestable amenaza con caer sin previo aviso.
Pero ni siquiera estos desafíos detienen a los aventureros. Sobre sus bicicletas, atraviesan charcos, ríos poco profundos y caminos serpenteantes, decididos a descubrir cada rincón de la belleza salvaje de este lugar. Paso de Sani, Sudáfrica, Esotho. Paso de Sani, en la frontera entre Sudáfrica y Esotho, es un sendero legendario que desafía a todo aventurero. Su camino serpenteante gira con curvas cerradas, ascendiendo entre picos escarpados y valles profundos, ofreciendo vistas majestuosas donde la naturaleza se muestra en su forma más salvaje y sublime. Entre nubes que flotan sobre valles profundos, los picos verdes de Paso de Sani se elevan con majestuosidad. Los pequeños riachuelos serpentean por la llanura, mientras el horizonte revela montañas interminables, transmitiendo una sensación de poderío y aventura que solo la naturaleza intacta puede ofrecer. Los valientes pilotos aceleran entre montañas salvajes, enfrentando caminos polvorientos, rocas sueltas y pendientes peligrosas llenas de emoción. En los tramos más difíciles, algunos caen sobre el terreno irregular, pero se levantan decididos a continuar la aventura. En medio de las montañas, el camino serpentea con curvas cerradas que parecen abrazar los barrancos y desafiar cada vehículo. La ruta de tierra atraviesa un paisaje salvaje, rodeado de rocas enormes, laderas verdes y sombras profundas entre los valles. Cada curva revela una vista más impresionante, donde la aventura, el riesgo y la belleza natural se unen en silencio. Desde abajo, el camino asciende entre montañas verdes y rocosas, guiando la mirada hacia una pequeña aldea tranquila. Aquí termina nuestro viaje por este paisaje salvaje, donde el amanecer, la nieve, el agua y las montañas guardan una belleza difícil de olvidar. Un lugar perfecto para despedirse en silencio. Carretera Kilar-Kishtwar, India. Aquí, el entorno deja de ser contemplativo y se vuelve inmediato. La carretera Kilar-Kishtwar es una franja estrecha tallada directamente en la roca, donde cada centímetro cuenta. No hay separación entre el camino y el vacío, solo una línea irregular que serpentea a lo largo de la montaña. La superficie es seca, cubierta de polvo fino que se levanta con cada paso, creando una ligera neblina que suaviza los bordes del paisaje. El sonido del motor se amplifica al rebotar contra las paredes de piedra, generando una sensación envolvente que intensifica cada movimiento. Esta ruta conecta comunidades aisladas donde la vida depende de este acceso. Para quienes viven aquí, no es un desafío ocasional, es parte de la rutina diaria. En este documental en 4K, lo que impacta no es solo la geografía, sino la relación entre las personas y este entorno exigente. La tensión inicial se transforma en concentración, en una presencia total en cada instante. El tiempo parece desacelerarse, y cada decisión adquiere peso. La mirada se fija en el camino, pero la mente se abre a una claridad distinta. Y cuando finalmente el paisaje comienza a expandirse, surge una carretera que redefine la escala del viaje por completo. Carretera del Karakorum, Pakistán, China. La carretera del Karakorum introduce una sensación completamente distinta. Aquí, la inmensidad domina cada dirección. A más de 700 metros en su punto más alto, esta ruta atraviesa algunas de las montañas más imponentes del planeta, donde los picos nevados se elevan con una presencia silenciosa pero abrumadora.
Los glaciares descienden lentamente por las laderas, formando estructuras que parecen inmóviles, pero que cambian con el paso del tiempo. Los ríos, de un azul intenso, avanzan con fuerza entre valles profundos, creando contrastes de color que se sienten casi irreales. Esta carretera sigue parte del antiguo trazado de la Ruta de la Seda, un corredor histórico que conectó civilizaciones durante siglos. Comerciantes, exploradores y viajeros cruzaron estas montañas transportando no solo bienes, sino ideas, lenguas y culturas. En este documental en 4K, cada kilómetro parece contener capas de historia acumulada. La sensación de insignificancia frente a la escala del paisaje se mezcla con una profunda conexión con algo más grande. El horizonte se expande, el silencio se vuelve más profundo y la percepción del tiempo cambia. En este punto del viaje, algo se transforma. La siguiente ruta no se mide por su altura, sino por la forma en que obliga a descender con precisión absoluta. Paso Black Bear, Estados Unidos. El paso Black Bear cambia el ritmo de manera inmediata. Aquí no se asciende, se desciende en una secuencia de curvas cerradas que exigen control constante. La inclinación es pronunciada, y cada giro revela una nueva perspectiva del paisaje. Las montañas de Colorado se despliegan en capas, mientras el valle se abre lentamente en la distancia. El pequeño pueblo de Telluride aparece al fondo, como un punto de referencia que parece cercano, pero que aún requiere precisión para alcanzarse. Este paso tiene sus raíces en la actividad minera del siglo XIX, cuando era utilizado para transportar recursos a través de terrenos difíciles. Hoy, sigue siendo una ruta exigente, donde cada movimiento requiere atención. En este documental en 4K, la experiencia combina vértigo y belleza en una proporción única. La sensación de descenso no es solo física, es mental. La concentración se vuelve absoluta y cada curva se convierte en una decisión consciente. El paisaje acompaña, pero no distrae, y cuando el terreno finalmente se suaviza, aparece un último paso que devuelve el protagonismo a la naturaleza en su forma más cambiante. Transfăgărășan, Rumanía. El Transfăgărășan comienza como una carretera de montaña más, pero rápidamente se transforma en algo que parece diseñado para desafiar la lógica. A medida que asciendes por los Cárpatos, las curvas se multiplican y el asfalto serpentea como una cinta continua que sube, gira y vuelve sobre sí misma. Desde lo alto, la carretera dibuja formas casi geométricas, perfectamente integradas en el relieve natural. La altitud supera los 2,000 metros, y el aire se vuelve más limpio, más frío, cargado de una quietud que solo se encuentra en lugares elevados. La luz cambia constantemente, creando contrastes entre sombras profundas y reflejos brillantes sobre el asfalto. Construida en el siglo XX como una ruta estratégica,
Hoy es una experiencia que combina historia, ingeniería y paisaje. En este documental en 4K, cada tramo ofrece una nueva perspectiva. Lagos glaciares que aparecen de repente, pendientes que parecen no terminar y una sensación constante de movimiento que nunca se vuelve monótono. Hay una mezcla de emoción y contemplación, de atención al camino y fascinación por el entorno. El viaje aquí no es solo avanzar, es adaptarse al ritmo de la montaña. Y cuando el descenso comienza, el paisaje cambia radicalmente, guiando el recorrido hacia un lugar donde la roca y el agua cuentan una historia mucho más antigua. Garganta de Taroko, Taiwán. Entrar en la Garganta de Taroko es como atravesar un umbral natural. Las paredes de mármol se elevan de forma vertical, estrechando el espacio y creando una sensación de inmersión total. El río Ligu fluye con fuerza en el fondo, su color turquesa contrastando con las vetas claras de la roca. La carretera se adapta al cañón, atravesando túneles excavados directamente en la montaña y saliendo a tramos abiertos donde la luz entra de forma intensa, iluminando las superficies irregulares del entorno. Cada sección del camino revela una textura distinta, una forma diferente de erosión, como si la montaña estuviera en constante transformación. Este paisaje ha sido moldeado durante millones de años por la fuerza del agua, creando uno de los cañones más impresionantes de Asia. En este documental en 4K, la experiencia es profundamente sensorial. El sonido del río es constante, envolvente, mientras la humedad en el aire suaviza cada respiración. Hay una sensación de estar dentro de un espacio vivo, donde cada elemento tiene su propio ritmo. La verticalidad del entorno genera asombro, pero también una calma inesperada. Y cuando el cañón comienza a abrirse, el viaje continúa hacia un lugar donde el agua no fluye entre montañas, sino que se extiende hasta el horizonte. Carretera del Atlántico, Noruega. La carretera del Atlántico redefine la relación entre tierra y mar. Aquí, el asfalto conecta pequeñas islas mediante una serie de puentes que parecen elevarse y caer siguiendo el movimiento de las olas. El océano rodea todo, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, mientras el viento sopla con fuerza constante, recordando la exposición total de este entorno. En días tranquilos, el agua refleja el cielo creando una sensación de continuidad infinita. En días más intensos, las olas golpean las rocas y salpican la carretera, transformando el recorrido en una experiencia dinámica. Esta obra de ingeniería fue diseñada para adaptarse a condiciones extremas,
y hoy es una de las rutas más icónicas del norte de Europa. En este documental en 4K, el contraste entre la solidez de la carretera y la energía del mar crea una tensión visual fascinante. Cada puente ofrece una perspectiva distinta, cada tramo cambia con la luz y el clima. En este punto del viaje, algo cambia de nuevo. El siguiente camino no se extiende sobre el agua, sino que la observa desde lo alto, siguiendo la línea de la costa con una elegancia completamente distinta. Chapman's Peak Drive, Sudáfrica. Chapman's Peak Drive fluye a lo largo de la costa con una suavidad que contrasta con la fuerza del océano que la acompaña. La carretera se curva siguiendo los contornos naturales de la montaña, creando un recorrido continuo donde cada giro abre una nueva vista hacia el mar. A un lado, la roca se eleva en tonos cálidos que cambian con la luz. Al otro, el océano se extiende en un azul profundo que varía entre tonos claros y oscuros según la hora del día. El movimiento es constante, pero nunca brusco, permitiendo que la experiencia sea más contemplativa que exigente. Construida a principios del siglo XX, esta ruta es un ejemplo de cómo la infraestructura puede integrarse con el paisaje sin romper su equilibrio. En este documental en 4K, la luz juega un papel fundamental. Durante el atardecer, los colores se intensifican, creando reflejos dorados sobre el agua y sombras suaves sobre la carretera. Hay una sensación de continuidad, de fluidez, que invita a avanzar sin prisa. El sonido del viento y del mar acompaña cada tramo, reforzando la conexión con el entorno. Y cuando la costa comienza a desaparecer, el viaje se dirige hacia un lugar donde la vegetación y la humedad crean una experiencia completamente diferente. Carretera de Hana, Hawái. La carretera de Hana no se mide en distancia, se mide en momentos. Es un recorrido lento, lleno de curvas constantes que obligan a reducir la velocidad y a prestar atención a cada detalle. La vegetación es densa, de un verde intenso que cubre todo el entorno. Las hojas brillan bajo la luz filtrada y el aire está cargado de humedad. A lo largo del camino, pequeñas cascadas cruzan la vista, cayendo desde alturas variables y desapareciendo entre la vegetación. Los puentes estrechos obligan a detenerse, creando pausas naturales en el recorrido. Este camino refleja la esencia de Hawái, donde la naturaleza no es un fondo, es protagonista. En este documental en 4K, la experiencia es completamente envolvente.
El sonido del agua, el canto de las aves, el movimiento constante de las hojas crean una atmósfera que se siente viva. Cada curva revela algo nuevo, algo que no estaba antes. Hay una sensación de descubrimiento continuo, de avanzar sin una expectativa clara. Y al final del recorrido, no queda solo el paisaje, queda una forma distinta de percibir el tiempo y el movimiento. Túnel de Guoliang, China. El acceso al túnel de Guoliang no es inmediato. Primero aparece la montaña, imponente, vertical, como un muro que no invita a ser atravesado. Luego, poco a poco, surgen las aberturas en la roca, como ventanas talladas a mano que dejan pasar la luz en haces irregulares. Este túnel, excavado directamente en la montaña por habitantes locales en el siglo XX, no sigue una línea perfecta. Es irregular, imperfecto, profundamente humano. La carretera avanza dentro de la roca, con paredes rugosas que conservan las marcas del esfuerzo, del tiempo, de cada golpe que permitió abrir este paso. A medida que se recorre, la luz entra y sale en intervalos, creando un ritmo visual que alterna entre sombra y claridad. Mirar a través de las aperturas laterales revela alturas pronunciadas, pero también paisajes que se extienden más allá del túnel. En este documental en 4K, la experiencia no es solo visual, es emocional. Se siente el esfuerzo colectivo detrás de cada metro excavado, la necesidad que impulsó a una comunidad a construir su propio camino hacia el exterior. Hay una mezcla de admiración y silencio, como si el lugar pidiera respeto. Y cuando la carretera emerge nuevamente al aire libre, el viaje continúa hacia un entorno donde no es la montaña, sino el mar, quien decide cuándo se puede avanzar. Passage du Gois, Francia. El Passage du Gois no es una carretera permanente en el sentido habitual. Es un camino que aparece y desaparece con las mareas, conectando la isla de Noirmoutier con el continente. Cuando el agua se retira, deja al descubierto una franja de asfalto que se extiende sobre el lecho marino. Conducir aquí es una experiencia distinta. El horizonte es plano, abierto, y el aire tiene ese olor salino que anuncia la cercanía del océano. A ambos lados, el mar permanece, tranquilo en apariencia, pero siempre presente. Este paso ha sido utilizado durante siglos, incluso antes de ser pavimentado, como una vía esencial para quienes habitaban la isla. En este documental en 4K, el tiempo adquiere un significado diferente. No se trata solo de recorrer la distancia, sino de hacerlo en el momento adecuado.
La marea marca el ritmo, recordando que la naturaleza sigue teniendo la última palabra. La sensación de avanzar sobre el fondo del mar genera una mezcla de calma y atención constante. El cielo, el agua y la carretera se funden en una sola escena, simple pero profunda. Y al dejar atrás este camino, queda la impresión de haber cruzado un lugar donde el equilibrio entre el ser humano y el entorno es tan frágil como fascinante. Paso de Soyila, India. Paso de Soyi. La es un lugar donde nada permanece constante. El clima cambia sin previo aviso, alterando la visibilidad, la textura del camino y la percepción del entorno. La niebla puede envolver la carretera en cuestión de segundos, reduciendo todo a una silueta difusa. La nieve puede aparecer incluso cuando no se espera, cubriendo el terreno con una capa que transforma completamente la superficie. Esta ruta conecta la región de Ladakh con el resto de India, siendo una vía esencial tanto para el transporte como para la conexión cultural. A medida que avanzas, la sensación de aislamiento se intensifica. No hay estructuras que rompan la continuidad del paisaje, solo la montaña y el camino que la atraviesa. En este documental en 4K, cada elemento parece tener vida propia. El viento que cambia de dirección, la luz que se filtra entre nubes densas, la tierra que responde a cada cambio climático. La experiencia no es de control, sino de adaptación. Estar aquí implica aceptar el ritmo de la naturaleza. Y cuando finalmente se deja atrás este paso, el viaje permanece, no como un recuerdo visual, sino como una sensación que sigue presente. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. En la entrada de la bahía de San Francisco aparece una de las siluetas más reconocibles del mundo moderno, el Golden Gate Bridge. Sus torres de acero pintadas en rojo anaranjado se elevan sobre el agua como enormes puertas que marcan el límite entre el Océano Pacífico y la ciudad. Los cables se extienden en curvas suaves formando un arco perfecto que parece dibujado contra el cielo. Cuando la niebla costera se desliza lentamente por la bahía, el puente emerge entre las nubes como una línea suspendida en el aire, creando una escena que cambia constantemente con la luz del día. A medida que se avanza por la pasarela peatonal, la experiencia se vuelve más íntima y dinámica. El viento marino trae el olor salado del océano mientras el horizonte se abre hacia colinas verdes, islas y embarcaciones que cruzan la bahía. La transición entre ciudad y naturaleza se vuelve evidente en cada paso.
Así, cruzar el Golden Gate Bridge se transforma en algo más que un simple trayecto. Es una invitación a observar el paisaje con calma y a comprender cómo la ingeniería puede integrarse con uno de los entornos costeros más espectaculares de Norteamérica. Tower Bridge, Reino Unido. En pleno centro de Londres, sobre las aguas tranquilas del río Támesis, el Tower Bridge combina historia, arquitectura y movimiento urbano en una misma escena. Sus dos torres de estilo neogótico parecen parte de un palacio antiguo, aunque en realidad forman parte de una estructura diseñada para permitir el paso constante de barcos y vehículos. Desde la orilla del río, el puente se presenta como un elemento perfectamente integrado en el paisaje histórico de la ciudad. Al subir hacia las pasarelas elevadas, el punto de vista cambia por completo. Desde arriba, Londres se extiende en todas direcciones. Edificios históricos, riberas animadas y embarcaciones que recorren lentamente el río. Este cambio de perspectiva revela cómo el puente funciona como una plataforma desde la cual observar la ciudad en movimiento. En consecuencia, Tower Bridge no solo conecta dos lados del Támesis, sino que ofrece una forma distinta de explorar la vida urbana londinense desde las alturas. Zhangjiajie Glass Bridge, China. Entre los acantilados del Parque Nacional de Zhangjiajie surge un puente que cambia completamente la manera de observar el paisaje. El Zhangjiajie Glass Bridge se extiende entre dos montañas cubiertas de vegetación, y su superficie transparente permite ver el valle directamente bajo los pies. Caminar sobre él produce una sensación curiosa. El visitante avanza mientras las montañas parecen elevarse alrededor como columnas naturales gigantes. A mitad del recorrido, el paisaje se abre hacia un horizonte lleno de formaciones rocosas verticales cubiertas de bosque. La neblina ligera que suele envolver el parque añade una atmósfera casi cinematográfica al lugar. Gracias a esta combinación de naturaleza y tecnología, el puente se transforma en un mirador suspendido que permite contemplar el territorio desde una perspectiva completamente distinta. Así, el Zhangjiajie Glass Bridge invita a experimentar el paisaje de forma directa, lenta y profundamente visual. Charles Bridge, República Checa. El Charles Bridge atraviesa el río Moldava en el centro histórico de Praga y representa uno de los caminos más emblemáticos de Europa. Construido con piedra antigua y protegido por torres medievales, el puente conecta dos de las zonas más históricas de la ciudad. A lo largo de su recorrido aparecen esculturas que observan el río y el movimiento de la ciudad, creando la sensación de caminar por un museo al aire libre. Con el paso de las horas, el ambiente del puente cambia de manera gradual.
Durante la mañana, la luz suave ilumina las fachadas barrocas cercanas y el reflejo de la ciudad en el agua. Más tarde, músicos y artistas ocupan el espacio transformándolo en un paseo lleno de creatividad. Este cambio constante convierte el recorrido en una experiencia urbana muy especial. Por eso, cruzar el Charles Bridge no es solo desplazarse entre dos barrios, sino descubrir el ritmo cultural y arquitectónico de Praga paso a paso. Sydney Harbour Bridge, Australia. El Sydney Harbour Bridge domina el horizonte de la bahía de Sydney con una presencia imponente y elegante al mismo tiempo. Su enorme arco de acero se eleva sobre las aguas del puerto, como una curva perfectamente trazada que conecta el centro de la ciudad con la costa norte. Desde muchos puntos del litoral, el puente aparece acompañado por la silueta blanca de la Ópera de Sydney, creando una de las imágenes urbanas más reconocibles del hemisferio sur. El movimiento constante de ferries, barcos turísticos y veleros añade vida a la escena mientras la estructura metálica refleja los cambios de luz a lo largo del día. A medida que uno se aproxima, el puente revela su verdadera escala. Una red de vigas metálicas se entrelaza formando una estructura sólida que sostiene carreteras, vías ferroviarias y senderos para peatones. Caminar por sus pasarelas permite observar el puerto desde una perspectiva privilegiada, con el agua extendiéndose hacia el océano y las colinas urbanas dibujando el paisaje costero. De este modo, Sydney Harbour Bridge no solo funciona como una conexión vital dentro de la ciudad, sino también como un mirador que invita a descubrir la energía marítima y la amplitud del puerto de Sydney.